Urgente, Pep Guardiola hace una declaración contundente sobre Lamine Yamal. Quédate hasta el final para enterarte de todo. Pero antes de empezar el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia del Barcelona. Durante un evento deportivo en tierras catalanas, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, fue consultado sobre uno de los jóvenes talentos más comentados del fútbol europeo, Lamine Yamal. La pregunta giraba en torno a si el prodigio del FC Barcelona tendría posibilidades reales de conquistar el prestigioso Balón de Oro en un futuro cercano. La respuesta de Guardiola fue clara, directa y, como siempre, sincera. Guardiola no esquivó la cuestión. Al contrario, se mostró entusiasta ante la posibilidad de que un jugador tan joven sea considerado para un galardón de esa magnitud. Claro que puede estar entre los aspirantes, igual que Dembélé. Este tipo de premio siempre se concede a quien realmente lo merece. El hecho de que sea mencionado a los 17 años ya es algo extraordinario, expresó el técnico catalán en declaraciones recogidas por el medio Defensa Central. Este comentario no solo realza el nivel que ha mostrado Yamal a tan corta edad, sino que también refleja el criterio de Guardiola sobre cómo deben valorarse las actuaciones individuales a lo largo de la temporada. Pep no duda en reconocer el mérito cuando lo ve, sin importar la edad o el nombre en la camiseta. El papel de Yamal en la Champions League. Uno de los factores que ha provocado que el nombre de Lamine Yamal esté siendo mencionado en relación con el Balón de Oro es su destacada participación en la Liga de Campeones. A pesar de que el FC Barcelona fue eliminado en las semifinales del torneo, el joven extremo zurdo dejó una huella con actuaciones memorables. En total, sumó 5 goles y 3 asistencias en 13 partidos disputados, siendo un referente ofensivo para el conjunto dirigido por Xavi Hernández. Su madurez en el campo, combinada con su capacidad de desequilibrar rivales y tomar decisiones clave en momentos importantes, ha hecho que muchos expertos lo vean como uno de los jugadores más prometedores del mundo. No es común ver a un futbolista de 17 años asumir tanta responsabilidad en el escenario más exigente del fútbol europeo. Guardiola y su apoyo a Rodri. Cabe recordar que en 2024, Pep Guardiola defendió que Rodri, mediocampista del Manchester City, debía llevarse el Balón de Oro, considerando su consistencia, inteligencia táctica y relevancia en los éxitos del club inglés. Finalmente, la ceremonia organizada por France Football en París terminó por confirmar la visión del técnico, ya que el internacional español fue coronado como el mejor jugador del mundo ese año. Este precedente muestra cómo Guardiola no se deja llevar por la fama o los nombres rimbombantes. Él prioriza el rendimiento colectivo y la influencia de un jugador en los logros de su equipo, aspectos que también empiezan a verse en la evolución de Yamal. ¿Y Dembélé? Otro candidato fuerte. El nombre de Ousmane Dembélé también aparece con fuerza entre los posibles galardonados. El atacante francés, actualmente en las filas del Paris Saint-Germain, fue una pieza clave en la conquista de la Champions League por parte del equipo parisino. Aunque no anotó en la final contra el Inter de Milán, partido que el PSG ganó por 5-0, su labor en ofensiva y su capacidad de sacrificio táctico fueron determinantes en el torneo. En el acumulado de la competición, Dembélé registró 8 goles y 6 asistencias en 15 partidos. Un rendimiento sobresaliente que le da ventaja frente a otros competidores por el trofeo, a pesar de no haber sido el máximo goleador ni el jugador más mediático. La Liga de Campeones de Europa sigue siendo uno de los principales escenarios donde se definen no solo los títulos colectivos, sino también las reputaciones individuales. En el caso de la lucha por el Balón de Oro, el torneo ha sido históricamente un factor decisivo. Las actuaciones en esta competencia pesan más que en cualquier otra, ya que se enfrentan los mejores equipos del continente, bajo la presión máxima y con millones de ojos observando. En este contexto, el nombre de Ousmane Dembélé ha cobrado fuerza. Su club, el Paris Saint-Germain, logró una conquista histórica al arrasar con la Inter de Milán en la final por un contundente 5-0. Aunque Dembélé no fue el autor de ninguno de los 5 tantos en ese encuentro, su presencia fue clave. Jugó con inteligencia táctica,
Trabajó sin balón y abrió espacios que permitieron el festín ofensivo de sus compañeros. Su aportación va más allá de las estadísticas inmediatas. Un título que cambia narrativas. La consagración del PSG en Europa ha elevado la figura de varios de sus futbolistas, pero el caso de Dembélé es especial. El extremo francés, conocido por su talento desequilibrante pero también por sus lesiones recurrentes en temporadas pasadas, vivió una campaña de redención. Participó en 15 partidos de la Champions, marcó 8 goles y brindó 6 asistencias. No solo estuvo sano, sino que fue decisivo. Este tipo de rendimiento en la máxima competencia continental tiene un enorme valor simbólico. El Balón de Oro no se otorga solamente por números fríos, sino por impacto, narrativa y regularidad. Dembélé mostró todas esas cualidades en el momento más importante de su carrera. Yamal, la promesa que ya es realidad. Por el lado de Lamine Yamal, su recorrido fue distinto, aunque igualmente impresionante considerando su edad. A pesar de la eliminación del FC Barcelona en las semifinales, su desempeño fue objeto de elogios constantes. En un equipo que buscaba recuperar protagonismo en Europa, el joven extremo no solo cumplió, sino que destacó. 5 goles y 3 asistencias en 13 partidos son cifras sobresalientes para un jugador de apenas 17 años. Pero más allá de los datos, lo que verdaderamente llamó la atención fue su desparpajo, su visión de juego y su madurez competitiva. Guardiola no exageraba cuando lo consideró un posible candidato. Lo que ha hecho Yamal en esta temporada es digno de ser recordado. La edad como símbolo. Que se mencione a un futbolista de 17 años entre los aspirantes al Balón de Oro no es algo común. De hecho, es prácticamente inédito. Esto convierte a Yamal en un símbolo de una nueva generación que irrumpe con fuerza en el fútbol mundial. Su nombre empieza a aparecer junto a otros como Jude Bellingham, Endrick y Florian Wirtz, jóvenes que ya no son promesas, sino realidades consolidadas. En el caso de Yamal, su precocidad añade una capa más de admiración. Lo que otros logran a los 24 o 25, él ya lo está haciendo en plena adolescencia. No es de extrañar que su nombre esté en boca de todos, desde entrenadores hasta analistas y periodistas deportivos. Otros nombres en la conversación. Si bien Dembélé y Yamal ocupan el centro del debate, no son los únicos en la discusión por el Balón de Oro. Raphinha, por ejemplo, ha sido pieza clave en la campaña del Liverpool que culminó con el título de la Premier League. Su regularidad, goles y asistencias han sido vitales para el equipo de Klopp. Otro que siempre aparece entre los favoritos es Mohamed Salah. Aunque su impacto ha sido un poco más discreto esta temporada, su calidad y prestigio internacional lo mantienen en la conversación. Sin embargo, ni Salah ni Raphinha cuentan con el peso emocional y mediático que tienen las historias de Dembélé y Yamal este año. En el fútbol contemporáneo, la edad ya no es una barrera que impida la irrupción de talentos en la élite. Cada vez más, los clubes europeos apuestan por jugadores adolescentes que, a pesar de su juventud, muestran una madurez y un talento dignos de veteranos. En este escenario cambiante, Lamine Yamal no solo es un símbolo, sino uno de los mayores exponentes de esta nueva generación dorada. A sus 17 años, Yamal no solo juega con regularidad en uno de los clubes más exigentes del planeta, el FC Barcelona, sino que también ha asumido un rol protagónico. En una plantilla que cuenta con nombres consagrados, el joven extremo ha logrado brillar con luz propia, desafiando cualquier expectativa previa sobre lo que un jugador de su edad puede lograr. De promesa a referente. El caso de Yamal va más allá del típico niño prodigio. No se trata solo de regates llamativos o velocidad explosiva. Su lectura del juego, su capacidad para asociarse con sus compañeros, su visión en el último tercio del campo y su temple en momentos de presión lo colocan en una categoría superior. No es un jugador de highlights, es un futbolista total en formación. Desde muy temprano, los entrenadores del Barça vieron en él algo especial. Su ascenso al primer equipo fue casi natural, producto de actuaciones dominantes en las categorías inferiores. Y cuando tuvo la oportunidad de debutar en la élite, no la desaprovechó. Lejos de mostrarse nervioso, Yamal demostró serenidad,
inteligencia y creatividad, convirtiéndose rápidamente en un nombre habitual en las alineaciones. Comparaciones con leyendas. La irrupción de Yamal ha traído consigo inevitables comparaciones con otras leyendas que debutaron jóvenes. Algunos lo han comparado con Lionel Messi por su precocidad en el Barça, otros ven similitudes con Neymar por su desequilibrio en el 1 contra 1. Sin embargo, lo más importante es que Yamal ya está construyendo su propio camino. Los medios de comunicación y los aficionados, ávidos de nuevos ídolos, lo han elevado a una posición de gran visibilidad. Pero el joven ha sabido manejar esa presión con sorprendente madurez. En lugar de dejarse llevar por la fama, ha mantenido una actitud centrada, profesional, siempre agradeciendo a sus entrenadores, compañeros y al club por la confianza depositada. El contexto del Barça, un club que cree en la juventud. El FC Barcelona es históricamente un club que valora y promueve la cantera. La filosofía de la Masía ha producido talentos de talla mundial durante décadas, y Lamine Yamal es el último gran ejemplo de esta tradición. El club ha atravesado una etapa de reconstrucción en los últimos años, lo que ha abierto espacio para que figuras emergentes puedan destacar. Bajo el mando de Xavi Hernández, otro producto de la cantera blaugrana, el equipo ha vuelto a dar prioridad al talento joven. Nombres como Gavi, Pedri, Alejandro Balde y ahora Yamal representan un proyecto basado en la formación, la identidad futbolística y el futuro. La juventud no es una excusa. Lo más admirable de esta nueva camada de jugadores es que no buscan justificativos basados en su juventud. Quieren competir, ganar y dejar huella desde ahora. Lamine Yamal no se refugia en su edad para explicar errores o tropiezos. Al contrario, asume responsabilidades con una madurez que desarma a sus críticos. Este cambio de mentalidad está revolucionando el fútbol moderno. Donde antes se esperaba que un jugador alcanzara su pico a los 25 o 27 años, ahora se ve como muchos llegan a ese nivel mucho antes. La preparación física, el entrenamiento desde edades tempranas, y el acceso a tecnología y análisis avanzados han acelerado este proceso. Lamine Yamal es el reflejo perfecto de este fenómeno. Con apenas 17 años, ya se habla de él en los mismos términos que se usan para estrellas consagradas. Su nominación potencial al Balón de Oro no solo sería un reconocimiento individual, sino también un símbolo del cambio generacional que está transformando el deporte. En una temporada repleta de expectativas y tensión en el alto nivel del fútbol europeo, Ousmane Dembélé ha logrado reescribir su historia personal y profesional. Tras años marcados por lesiones, irregularidad y críticas, el extremo francés vivió su campaña más sólida y trascendental, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del Paris Saint-Germain en la conquista de su primera Champions League. No fue solo un retorno a su mejor forma física, fue una transformación completa. Bajo la dirección de Luis Enrique, Dembélé no solo brilló por sus habilidades técnicas, sino que maduró como jugador táctico, aprendiendo a sacrificar su protagonismo individual en favor del colectivo. Este nuevo Dembélé ha dado un salto cualitativo y ahora aparece como uno de los principales favoritos al Balón de Oro. El camino hacia la gloria europea. La campaña del PSG en la Liga de Campeones fue histórica. Desde la fase de grupos hasta la gran final, el conjunto parisino mostró una consistencia y solidez pocas veces vista en años anteriores. Dembélé fue uno de los principales impulsores ofensivos del equipo. Su capacidad de romper líneas, encarar defensores y generar ocasiones fue una constante en cada encuentro. En los 15 partidos disputados durante el torneo, Dembélé anotó 8 goles y dio 6 asistencias, números que por sí solos ya justifican su candidatura. Pero lo más impactante fue su rendimiento en los partidos clave, en los cuartos de final contra el Bayern de Múnich, en la semifinal ante el Manchester City y finalmente en la final contra la Inter de Milán. Su presencia fue decisiva, aunque muchas veces su nombre no apareciera en el marcador. Una final sin goles, pero con liderazgo. En la final de la Champions, el PSG aplastó a la Inter por 5-0. Fue una demostración de poder ofensivo sin precedentes. Y aunque Dembélé no marcó ninguno de los tantos, su influencia se sintió desde el primer minuto.
Participó en la construcción de 3 de los goles, arrastró marcas, desordenó la defensa rival y permitió que otros compañeros encontraran espacios para definir. Muchos jugadores han ganado el Balón de Oro sin ser los máximos goleadores de sus equipos, pero sí los más influyentes. Es precisamente en esa categoría donde entra Dembélé. El francés fue el motor invisible que alimentó el ataque parisino, siempre disponible, siempre desequilibrante. La confianza de Luis Enrique. El entrenador Luis Enrique merece reconocimiento por haber recuperado la mejor versión de Dembélé. Conocía bien al jugador desde su paso por el FC Barcelona, y supo cómo potenciar sus virtudes y corregir sus defectos. Bajo su tutela, Dembélé evolucionó de un jugador vertical e individualista a un atacante más completo, con una comprensión táctica superior. Luis Enrique le dio continuidad, confianza y un papel claro dentro del esquema del PSG. Le pidió sacrificio defensivo, lo colocó como un elemento clave en la presión tras pérdida y lo liberó cuando era necesario en el ataque posicional. Este equilibrio fue vital para que Dembélé se convirtiera en un jugador indispensable. El Balón de Oro y la narrativa. Cuando se habla del Balón de Oro, la narrativa importa. Y la de Dembélé es poderosa, de promesa inestable a figura madura, de jugador criticado a campeón de Europa. Su historia de redención, acompañada por una campaña estadísticamente notable y coronada con el título más codiciado del fútbol de clubes, lo coloca con ventaja frente a otros candidatos. El francés no solo tiene los números y el título. Tiene también el respaldo del contexto, del momento, de la historia. En un año en que otros nombres como Haaland, Mbappé y Salah tuvieron temporadas destacadas, ninguno logró lo que Dembélé sí consiguió, ser protagonista absoluto en la conquista de la Champions. Cada año, la entrega del Balón de Oro genera intensos debates entre aficionados, periodistas y expertos del mundo del fútbol. No se trata únicamente de estadísticas o títulos conquistados, sino también del impacto, del contexto y, en muchos casos, de la narrativa detrás de cada candidato. En la edición actual, aunque Ousmane Dembélé parece haberse adelantado en la carrera, hay otros jugadores que han tenido temporadas brillantes y que no pueden ser descartados tan fácilmente. Mohamed Salah, constancia sin Europa. El egipcio Mohamed Salah volvió a tener una temporada destacada con el Liverpool. Como ya es costumbre, fue el líder ofensivo del equipo dirigido por Jürgen Klopp, marcando goles importantes en la Premier League y manteniéndose como uno de los delanteros más regulares del continente. Su estilo incisivo, su capacidad para decidir partidos y su liderazgo dentro del vestuario siguen siendo cualidades que lo posicionan entre los mejores del mundo. Sin embargo, a pesar de sus méritos individuales, el Liverpool no logró avanzar con fuerza en competiciones europeas, lo que resta peso a su candidatura. En un año donde la Champions League ha vuelto a ser el gran termómetro del Balón de Oro, la ausencia de Salah en las fases decisivas del torneo lo deja en desventaja frente a rivales como Dembélé o incluso Lamine Yamal, pese a que este último tampoco haya llegado a la final. Raphinha, el brillo en una Premier inolvidable. Otro nombre que aparece en las discusiones es el del brasileño Raphinha. Tras una etapa de adaptación en el fútbol inglés, el atacante se consolidó como pieza clave en el esquema ofensivo del Liverpool, contribuyendo decisivamente para que el equipo se coronara campeón de la Premier League. Con goles importantes y un rendimiento constante, Raphinha ganó reconocimiento por su capacidad de encarar rivales, asistir a sus compañeros y ser resolutivo en los momentos clave. Sin embargo, como ocurre con Salah, su desempeño fuera del ámbito nacional, especialmente en la Champions League, no fue lo suficientemente llamativo como para colocarlo en la cima de las apuestas por el Balón de Oro. Rodri, dominio en la sombra. Rodri, mediocampista del Manchester City, es un caso particular. Campeón del Balón de Oro en la edición anterior según el propio Guardiola, su influencia sigue siendo enorme. Es el cerebro del equipo inglés, un jugador tácticamente impecable, incansable en la recuperación de balón y preciso en la distribución. En términos de regularidad, pocos pueden compararse con él. No obstante, su estilo de juego, menos vistoso que el de los delanteros, lo mantiene muchas veces fuera del radar mediático.
Además, el Manchester City no repitió la hazaña europea del año anterior, y eso le resta puntos en esta carrera. Bellingham, Vinicius y la constelación del Madrid. Dos nombres del Real Madrid también aparecen en la conversación, Jude Bellingham y Vinicius Jr. Ambos han tenido temporadas destacadas, especialmente en la Liga, donde el equipo blanco volvió a demostrar su poderío. Bellingham sorprendió por su capacidad goleadora desde el mediocampo y Vinicius continúa siendo uno de los extremos más desequilibrantes del planeta. Sin embargo, sus campañas en la Champions no fueron tan resonantes como la de Dembélé. Además, el reparto de protagonismo dentro del Real Madrid puede diluir los méritos individuales de cada jugador, lo que complica aún más su posicionamiento para el galardón. ¿Por qué Dembélé lidera? A diferencia de sus rivales, Dembélé reúne todos los factores clave: rendimiento individual elevado, participación destacada en partidos decisivos, título continental de máximo prestigio, y una narrativa poderosa de superación personal. Es el tipo de historia que la prensa adora y que los votantes del Balón de Oro tienden a valorar. Los demás aspirantes han brillado, sin duda, pero ninguno con la combinación completa de impacto, consistencia, logros colectivos y relato emocional que rodea al francés del PSG. Esa conjunción de elementos lo convierte en el principal favorito. Cuando se habla del Balón de Oro, rara vez se considera la posibilidad de que un adolescente lo gane. A lo largo de sus décadas de historia, este galardón ha sido conquistado por jugadores en el punto más alto de su madurez física, técnica y mental. Desde Messi hasta Modric, desde Kaká hasta Cristiano Ronaldo, el patrón ha sido claro: se necesita tiempo, experiencia y títulos para alcanzar la cima. Pero Lamine Yamal amenaza con romper ese molde. Su nombre, a los 17 años, aparece con fuerza entre los candidatos. Y si llegara a ganar, no sería solo una victoria personal, sino un momento histórico para el fútbol mundial. Un precedente que no existe. Hasta hoy, ningún jugador menor de 20 años ha ganado el Balón de Oro. Lionel Messi, considerado por muchos el mejor de todos los tiempos, recibió su primer galardón a los 22 años. Ronaldo Nazario fue uno de los pocos que lo consiguió con apenas 21. Y aún así, eran considerados fenómenos raros, excepciones a la regla. Lamine Yamal podría ir incluso más allá. Si fuese elegido el mejor del mundo con apenas 17 años, establecería un récord difícilmente igualable. Su victoria sería un hito, una ruptura con la tradición, y al mismo tiempo, una prueba de que el fútbol moderno ya no responde a las mismas cronologías de antes. Un símbolo para las nuevas generaciones. Más allá de los números, el impacto de una posible victoria de Yamal trascendería el deporte. Se convertiría en un símbolo de empoderamiento juvenil, de confianza en el talento joven, y de una nueva era donde la preparación empieza cada vez más temprano. Las academias de fútbol, los formadores y los propios clubes cambiarían su mirada sobre los jugadores adolescentes. Ver a alguien de 17 años recibir el Balón de Oro validaría la idea de que no se necesita esperar a los 25 para ser una estrella. Sería una afirmación global de que el talento no tiene edad. La representación cultural. Lamine Yamal no es solo un joven futbolista talentoso. Es hijo de padres de origen marroquí y ecuatoguineano, criado en España. Su figura representa la diversidad de una nueva Europa, multicultural y dinámica. Su ascenso a la cima sería también una victoria simbólica para millones de jóvenes con raíces inmigrantes que sueñan con triunfar en un continente donde las oportunidades aún no son iguales para todos. Su historia inspiraría a chicos de barrios humildes de Barcelona, de las afueras de Casablanca, de comunidades africanas en Madrid o París. Sería una demostración de que, sin importar el origen, el trabajo duro y el talento pueden abrir puertas en los escenarios más grandes del mundo. El papel del Barcelona. El FC Barcelona, club formador por excelencia, tendría también una cuota importante en ese logro. Si Yamal se consagrase como el mejor del mundo, sería otro testimonio del poder de la Masía como semillero de estrellas. Luego de haber lanzado al estrellato a figuras como Xavi, Iniesta, Messi y Busquets,
Ahora el club vería a uno de sus más jóvenes canteranos alcanzar el mayor reconocimiento individual posible. Esto reforzaría la imagen del Barça como un club que apuesta por el talento joven, incluso en momentos donde otros equipos prefieren grandes fichajes a precios astronómicos. La victoria de Yamal serviría como argumento sólido en favor del desarrollo de base. Riesgos y responsabilidades. No obstante, una victoria tan precoz también tendría riesgos. La presión sobre Lamine aumentaría de forma exponencial. Las expectativas podrían volverse desmedidas. La historia del fútbol está llena de talentos que se apagaron rápidamente al no saber manejar la fama o al verse consumidos por la atención mediática. Por eso, si el Balón de Oro le llega a los 17 años, será clave que esté rodeado por un entorno protector, con mentores que lo guíen y con un plan de desarrollo que le permita seguir creciendo sin precipitarse. Ganar tan joven es un honor, pero también una carga. Cuando una figura como Pep Guardiola se pronuncia sobre un jugador, el mundo del fútbol escucha. No se trata simplemente de un entrenador exitoso, Guardiola es considerado por muchos como el arquitecto del fútbol moderno. Su opinión no es solo respetada, sino que también moldea percepciones. Por eso, cuando habló recientemente sobre Lamine Yamal, sus palabras no pasaron desapercibidas. Durante un evento de golf en Cataluña, el técnico del Manchester City fue cuestionado sobre la posibilidad de que el joven del FC Barcelona ganara el Balón de Oro. Su respuesta fue mesurada, pero significativa. Obviamente, puede ser candidato, como Dembélé. Siempre se le da a quien lo merece. Que esté nominado con 17 años ya es muy positivo. Estas declaraciones, más allá de su tono diplomático, transmiten un reconocimiento claro. Guardiola ve en Yamal un talento digno de entrar en la conversación por el premio más prestigioso del fútbol mundial. Un sello de validación. En el ecosistema del fútbol, pocos elogios pesan tanto como los de Guardiola. Es un técnico que ha dirigido a algunas de las mayores leyendas del deporte. Messi, Xavi, Iniesta, De Bruyne, Haaland. Ha ganado títulos en España, Alemania e Inglaterra. Su mirada sobre el rendimiento y el potencial de un jugador es una forma de validación. Al mencionar a Lamine Yamal junto a Dembélé, lo está colocando en una categoría de élite. Está diciendo, sin decirlo explícitamente, que el joven tiene el nivel para competir con los mejores. Y viniendo de alguien que ha moldeado a varios ganadores del Balón de Oro, eso tiene un peso simbólico enorme. El contexto de sus palabras. Es importante también entender el contexto de la declaración. Guardiola no estaba en una rueda de prensa oficial ni haciendo declaraciones protocolares. Fue en un entorno más relajado, donde sus palabras no estaban tan medidas. Eso les da un carácter aún más genuino. No hablaba como técnico de un equipo rival, sino como un observador privilegiado del juego. Además, al mencionar también a Dembélé, actual favorito por rendimiento y títulos, Guardiola demuestra su capacidad de análisis ecuánime. No está impulsando una narrativa sentimental. Está reconociendo que, si bien Dembélé puede ganar por méritos deportivos, Yamal ya ha hecho lo suficiente como para estar entre los nominados. A los 17 años. Eso lo dice todo. Guardiola y la influencia en el discurso mediático. Las palabras de Guardiola no solo resuenan en el mundo deportivo. También tienen eco en los medios de comunicación, que rápidamente amplifican sus opiniones. Y como los periodistas especializados son quienes votan en la elección del Balón de Oro, este tipo de declaraciones tienen impacto directo en la formación de narrativas que luego se trasladan a las urnas. Cuando un técnico con su credibilidad sugiere que un joven como Yamal merece estar en la lista de candidatos, eso inevitablemente influye en la percepción general. No significa que garantice votos, pero sí que planta una idea que, repetida, se consolida. En un premio donde el relato pesa tanto como el rendimiento, estas señales son valiosas. El respeto al talento, más allá de clubes. Otro punto interesante es que Guardiola, a pesar de estar al frente del Manchester City, no tiene reparos en elogiar a jugadores del FC Barcelona, su club de origen. Lejos de cualquier rivalidad, sus palabras reflejan un profundo respeto por el talento,
sin importar la camiseta que se lleve. Este enfoque transversal enriquece el fútbol, lo eleva. Su relación histórica con el Barça, su admiración por el juego asociativo, y su conexión con la Masía lo convierten en una de las voces más calificadas para hablar sobre Lamine Yamal. Cuando él lo aprueba, es como si la comunidad del fútbol recibiera una señal verde. El Balón de Oro es mucho más que una estatuilla dorada. Es una narrativa anual sobre quien dominó el mundo del fútbol, no solo desde el rendimiento, sino también desde la influencia cultural, emocional y simbólica. En este año particular, la elección del ganador representa más que nunca una encrucijada entre tradición y futuro, experiencia y juventud, constancia y explosión. Dembélé, el mérito de la superación. Si el galardón fuese entregado estrictamente por rendimiento futbolístico en la Champions League, difícilmente habría discusión. Ousmane Dembélé ha sido el jugador más influyente en la campaña más importante del PSG. 8 goles, 6 asistencias, actuaciones decisivas en momentos clave y una final impecable, aún sin goles propios, lo posicionan como favorito legítimo. Pero su historia también eleva su candidatura. De ser un talento intermitente, cuestionado por su falta de continuidad, a convertirse en un referente de uno de los mejores equipos del continente. Su redención deportiva conecta con el público, con los votantes, con la esencia misma del deporte, caer, levantarse y triunfar. Yamal, la promesa que ya es realidad. En el otro extremo de la narrativa está Lamine Yamal. Con apenas 17 años, se ha convertido no en una promesa, sino en una realidad tangible. Goles, asistencias, desequilibrio y sangre fría en momentos de presión. Si bien el FC Barcelona no llegó a la final de la Champions, su recorrido hasta las semifinales fue, en parte, gracias al joven prodigio. Su inclusión entre los candidatos ya sería histórica. Su victoria sería revolucionaria. Significaría una reescritura de las reglas no escritas del fútbol. Y para una generación que crece viendo highlights en redes sociales y que consume fútbol de forma inmediata y global, Yamal es un símbolo perfecto de esa nueva era. Los otros contendientes. Aunque la discusión gira principalmente en torno a Dembélé y Yamal, hay otros nombres que merecen mención. Salah, con su consistencia admirable en la Premier League. Rodri, con su maestría silenciosa en el mediocampo del City. Bellingham y Vinicius, motores del Real Madrid. Y Raphinha, figura en un Liverpool campeón local. Todos tienen argumentos válidos. Pero la falta de una narrativa arrolladora, o la ausencia de títulos europeos, parece alejarlos del podio. En una temporada donde los matices importan tanto como los números, pocos tienen lo necesario para eclipsar la historia dual de Dembélé y Yamal. Lo que está en juego no es solo un trofeo. Es una validación global. Para Dembélé, sería la recompensa a años de trabajo silencioso. Para Yamal, sería una coronación precoz que marcaría su nombre en la historia para siempre. Para el fútbol, significaría mucho más, una nueva mentalidad, donde el tiempo ya no es barrera, y donde el talento joven es celebrado sin reservas. La elección del Balón de Oro este año será recordada cualquiera que sea el resultado. Si gana Dembélé, será una reivindicación del fútbol bien jugado y del esfuerzo sostenido. Si gana Yamal, el mundo verá nacer, oficialmente, a su próxima gran estrella. Epílogo, el futuro es ahora. En última instancia, lo más emocionante es que, gane quien gane, el fútbol está en buenas manos. Ya sea el desequilibrio experimentado de Dembélé o la frescura audaz de Yamal, ambos representan valores esenciales del deporte: pasión, entrega, y la capacidad de emocionar a millones con una simple jugada. El Balón de Oro será entregado a uno. Pero el espectáculo, la inspiración y la historia, ya son de todos.